Así ingresamos al ciclo bíblico del Nuevo Testamento. Hoy es el programa número 22. Y dentro de los 22 programas estoy tratando el Evangelio de San Mateo en un encuentro número 13, es decir, 13 programas dedicados hasta ahora a este Evangelio. Como vamos a ir profundizando cada cosa tranquilos, siguiendo la espiritualidad bíblica, es decir, lo que podemos llevar para la reflexión personal y en consecuencia para nuestro crecimiento. Hemos dividido metodológicamente el Evangelio en secciones y ahora estamos en esta sección entre los capítulos 11 y 13 y dejamos las puertas abiertas para empezar a tratar hoy las parábolas del reino que están en Mateo capítulo número 13. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando el Señor utiliza este género literario, como les expliqué en el programa anterior, se llama en hebreo mashal, en griego parabolé, en español parábolas. Si bien etimológicamente la palabra parábola quiere decir comparación, les dije también que toda parábola, para ser real, para formar parte de este género literario, está compuesta por 3 elementos: la imagen literaria, la comparación y la metáfora. Esto hace que no toda la gente entiende lo que es una parábola, ya desde los contemporáneos del Señor. Pero justamente el Señor, para hablar del reino de los cielos, utiliza este género literario porque la parábola no es un cuento, como una narración donde pueden haber, por un lado, personas que comprenden lo que quiere decir cada parábola, y hay personas que no entienden, porque para entender hay que tener disposición, no quedarse con un relato superficial, sino saber que acá siempre hay una explicación sobre el reino de los cielos en cada parábola. Entonces están los que están bien intencionados, se van a seguir preguntando, van a profundizar cada vez más, y están también, como estuvieron en ese momento, aquellos que se encuentran con un relato como si fuera un cuento, pero no llegan a captar el significado que tiene este relato. Entonces tenemos y tuvimos contemporáneamente a la época del Señor personas que pueden haber disfrutado de lo que es una parábola y otros que se perdieron en la narración, pero no supieron sacar el mensaje de la parábola, porque para eso hay que pensar un poco más. La parábola es clara para aquella persona que presta atención, que desea profundizar, y es oscura para quien no lo hace. Es como que no se entiende lo que dijo el Señor en una parábola, pero justamente utiliza para hablar del reino de los cielos parábolas porque está formando a los apóstoles y quiere que los apóstoles se esfuercen también en profundizar el mensaje. Hay un texto del profeta Isaías, que es el capítulo 6, versículo 9, que también lo vemos en Mateo 13, 14, que dice: oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis. Bueno, la parábola es al mismo tiempo para el malintencionado
como algo inexplicable. Y para el bien intencionado va a ser una gran satisfacción interior, porque uno puede captar la enseñanza. Por eso nosotros vamos a ir profundizando las 7 parábolas del reino de los cielos. Vamos a comenzar y luego seguir en el orden en que están colocadas dentro del Evangelio. Comenzamos con la parábola del sembrador. La ubicamos aquí en Mateo 13 y vamos a tener que referirnos a 2 partes del capítulo 13. La del sembrador abarca, como pueden ver los que tienen la Biblia en la mano, desde el versículo 3 hasta el 9. Y después viene la explicación desde el versículo 18 hasta el 23. Repito, siempre Evangelio de San Mateo 13, del 3 al 9. Y luego vamos a ir del 18 al 23. Dice la parábola: entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Vamos ahora al versículo 18. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Continuamos. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar frutos. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Esto produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, si hemos escuchado atentamente y si tienen la Biblia entre sus manos, la explicación es clara. No obstante, yo quiero dejar este mensaje. La parábola del sembrador explica que el reino de los cielos va a producir su fruto en manera abundante, a pesar de toda la oposición y mala disposición que encuentre. Entonces, ese es el mensaje central de la parábola del sembrador, que va a producir su fruto en manera abundante. No importa la oposición, no importa la mala disposición, y así es el sembrador.
A veces nos pasa a los que somos predicadores, sacerdotes y algunos laicos, que por sembrar la palabra también somos criticados, porque genera a veces el sembrar envidias, genera muchas veces el sembrar con claridad todo lo derivado de la envidia. Lo importante es que hay que anunciar a tiempo y a destiempo, como enseña San Pablo, oportuna e inoportunamente. También ese anuncio no necesita ser formal en una predicación. Puede ser en una mesa, en un cumpleaños, puede ser en una reunión familiar, en una reunión de amigos, donde hay que sembrar, y algunos esa siembra, por anunciar, por fundamentar la vida de la fe, muchas veces uno nota oposición o mala disposición para entender la realidad, porque hay personas que cuando se sienten superadas en lo que ellos piensan, enseguida se ponen en oposición a lo que uno está fundamentando. Y nadie puede ir en contra del verdadero conocimiento. Cuando hablamos de las cosas de Dios, de su reino. Cuando una persona está preparada, siempre va a sembrar, pero claro, la semilla puede caer en personas que rechazan esto, entonces vamos a encontrar oposición. Si esto lo llevo a la vida de cada uno de ustedes, les puede pasar con su misma familia, o con gente que conocen, o con vecinos, donde ustedes anuncian lo que es, pero les van a ofrecer oposición. Entonces, lo importante es siempre seguir hacia adelante. Ayer justamente, en el encuentro de teoterapia del día martes, les explicaba la acción de Dios. Entonces les compartía, me voy a situar muy sucintamente porque esto llevó un tiempo importante de desarrollo. Les explicaba que Dios, en griego, se lo llama dynamis, se pronuncia de esta manera. Dios es movimiento continuo, y cuando uno se estanca en un lugar, el hecho de estar en gracia de Dios hace que uno vaya hacia adelante y atraviese los desafíos de la vida. Como es dinámica pura, el movimiento de Dios no lo puede detener nadie. Cuando un alma está con Dios, porque está en gracia de Dios, Dios, que es dynamis, dinamiza y permite atravesar con su propia fuerza los desafíos que un creyente tiene. Del mismo modo, podríamos aplicar esta ejemplificación a lo que es la parábola del sembrador y encontrarnos con oposición o con mala disposición. El Espíritu del Señor va a actuar siempre en nosotros para seguir adelante, más allá de los que se oponen. Por eso el Evangelio sigue y sigue y sigue en todas las generaciones, porque hay una fuerza propia de Dios que se impone en aquel que está sembrando con verdadera rectitud de conciencia y buena voluntad. El hecho de que tengamos distintas opiniones, incluso con la gente que a veces podemos conocer, no quita a que nosotros les tenemos que decir sí a los errores o sí a las cosas opuestas de nuestra fe. Así como los demás enseguida rechazan, uno tiene que mostrar sus fundamentos y seguir adelante, sabiendo que Dios es dynamis y que la fuerza propia de Dios siempre nos impulsa hacia adelante en la vida. Ayer hablábamos de la importancia que tiene vivir en gracia de Dios las 24 horas. ¿Se comprende? Bien, como siempre, siguiendo la espiritualidad bíblica, trato de que en estas enseñanzas cada uno pueda sacar conclusiones para su propia vida. Vamos a ir ahora
a la parábola de la cizaña en el campo. ¿Qué les parece? Siempre estamos en el capítulo 13. Iremos ahora al versículo 24. Lo vamos a tomar hasta el 30 y después lo vamos a retomar en el 36. Vamos entonces primero a Mateo 13, del 24 al 30. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Ahora vamos a ver la explicación que el mismo evangelista Mateo coloca. Siempre en el capítulo 13 vamos a los versículos 36 al 43. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se dan cuenta que hay muchos detalles en el relato de cada parábola. Los podemos observar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el mensaje central? Por supuesto que yo les estoy guiando y presupongo que ustedes en sus casas después van a volver y se van a detener en cada explicación que está dando el Señor, porque en cada frase encontramos una explicación. Pero ¿cuál es el mensaje? Eso es lo más importante en la parábola. La parábola de la cizaña es una respuesta para los que quieren que ya se haga el juicio y se condene ahora a los que hacen el mal. Y la parábola nos anuncia que hay que esperar, porque el juicio se hará recién al final. Por ahora tienen que convivir el bien y el mal. Ese es el mensaje de la parábola del trigo y la cizaña. Por ahora
tienen que convivir el bien y el mal. Entonces, hay una lección muy importante en cada parábola que va dejándonos claro cómo son las cosas en relación a Dios. Por eso se llaman parábolas del reino de Dios. El Señor a través de las parábolas ya nos deja claras las cosas. Después si un creyente dice, ¿y por qué va a ser el día de mañana en esta segunda parábola? Y no es ahora, esos no son cosas nuestras. Eso lo decide Dios, que es el único todopoderoso. Nosotros como creyentes nos adherimos a la palabra y decimos amén, porque es palabra de Dios, no es palabra de un hombre. Aquí estamos escuchando la voz de Jesús, nada más y nada menos. ¿Me comprenden? Entonces a uno le queda claro cómo van siendo las cosas. Estas parábolas del reino son altamente esclarecedoras. Vamos a aprovechar hoy la última parábola que tenemos en el bloque. El grano de mostaza. Yo sigo el orden relativo. Estamos ubicados en siempre capítulo 13, versículos 31 al 32. Es breve, sin embargo, nos deja su mensaje. La parábola del grano de mostaza. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿cuál es el mensaje de lo que acabamos de escuchar? La parábola del grano de mostaza responde a los que quieren ver el reino ya realizado en su plenitud. La plenitud llegará, pero el reino ya está presente en el mundo. Es como el árbol cuando recién empieza a crecer. Ya es árbol a pesar de que sea pequeño. Este es el mensaje de la parábola del grano de mostaza. Repito, es árbol a pesar de que sea pequeño. ¿Cuánto hay para profundizar en nuestra espiritualidad? Ciertamente a través de las parábolas. Como se dan cuenta, yo prefiero enseñarles por mi lado, no dejárselos para ustedes, para que no haya una mala comprensión de la parábola y dejarles mi síntesis en la explicación de cada parábola, para que nos quede en claro el mensaje y cuando ustedes vuelvan a escuchar aquí en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, esta enseñanza, como cada enseñanza que doy, ustedes cada vez puedan profundizar más. De lo contrario, uno puede perderse en el relato, puede quedarse con muchos elementos como dispersos, pero aglutinados nos dan un mensaje concreto que cada uno, a través de las enseñanzas que doy, tiene que tratar de detectar. ¿Me comprenden? Para llevar a la vida de uno. Se van poniendo las bases en la vida de fe cuando uno conoce el Evangelio. Por eso hablamos de los cristianos, nos movemos en adhesión al Evangelio y para eso es que tenemos que ir conociendo el Evangelio, para que nuestra adhesión sea la correcta, interpretando cada cosa tal cual el Señor la quiere enseñar. Ven qué importante es ser evangelizados, ¿verdad? Bien, vamos a llegar hasta aquí con el bloque bíblico del Nuevo Testamento y sigamos disfrutando, como cada miércoles aquí en el programa, esta enseñanza.
Recuerden que todo queda grabado en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, como ciclo del Nuevo Testamento.